Oye, ¿te has preguntado alguna vez qué había realmente detrás de los magos de Faraón? La Biblia cuenta su historia, pero ¿es toda la verdad? Prepárate para descubrir una versión controvertida y misteriosa de los enfrentamientos entre Moisés y estos poderosos hechiceros del antiguo Egipto. Suscríbete y activa la campanita para no perderte este viaje al pasado. ¿Te has preguntado alguna vez si los magos de Egipto que desafiaron a Moisés fueron personajes reales o producto de la leyenda? La Biblia los describe realizando impresionantes proezas, igualando los milagros de Moisés. Serpientes que se convierten en bastones, agua convertida en sangre. Mitos cuidadosamente elaborados para magnificar el poder divino de Moisés, o evidencia de habilidades ocultas, de una ciencia perdida en el tiempo. Piensa en ello. ¿Cómo explicar esos actos aparentemente sobrenaturales? ¿Fueron trucos de magia sofisticados, una forma de ilusionismo avanzado que engañó a los observadores? ¿O se trató de algún tipo de conocimiento esotérico, de una comprensión profunda de las fuerzas de la naturaleza que hoy nos resultan incomprensibles? La respuesta, como suele suceder con el pasado, se encuentra envuelta en un misterio cautivador. A lo largo de la historia, la magia ha sido interpretada de maneras muy diferentes. Para algunos, es una simple ilusión. Para otros, un poder oculto que solo unos pocos elegidos pueden dominar. En el contexto del antiguo Egipto, con sus complejas creencias religiosas y sus avanzados conocimientos en astronomía y medicina, la línea entre magia y ciencia se difumina, creando un enigma fascinante que desafía nuestra comprensión moderna. Pero, ¿quiénes eran realmente estos magos? ¿Y qué papel jugaba el faraón en todo esto? Para entender la verdadera magnitud del desafío de Moisés, tienes que adentrarte en el complejo entramado político y religioso del antiguo Egipto. Imagina la opulencia desbordante de la corte faraónica, un universo de poder absoluto donde la religión y el Estado estaban inextricablemente unidos. El faraón era considerado un dios, un intermediario entre los dioses y el pueblo. El faraón no solo era el gobernante terrenal, sino también el sumo sacerdote, responsable del mantenimiento del Ma'at, el orden cósmico. Su poder era indiscutible, y cualquier desafío a su autoridad, especialmente de índole religiosa, se percibía como una amenaza al orden establecido, una sacudida en los cimientos mismos de la civilización egipcia. Moisés, al exigir la liberación de los israelitas, no solo estaba desafiando al faraón como gobernante, sino también como representante divino. Piensa en la presión que eso ejercía sobre el faraón. La presión política, la presión religiosa, la presión de sus consejeros. Los magos, lejos de ser simples ilusionistas, eran probablemente sacerdotes con un profundo conocimiento de la magia ritual egipcia, capaces de realizar impresionantes demostraciones de poder que, para el pueblo, parecían milagros. Eran, en esencia, los asesores religiosos y políticos del faraón, y su apoyo era crucial para mantener su autoridad. Olvida la imagen de magos con varitas mágicas. Piensa en sacerdotes, en hombres de ciencia, en expertos en rituales y conocimientos ocultos. Ellos no invocaban demonios, sino que dominaban las artes de la sugestión, la ilusión y la manipulación de elementos naturales. Su poder provenía de un profundo conocimiento del mundo que los rodeaba, un conocimiento celosamente guardado y transmitido de generación en generación. Sus habilidades no eran sobrenaturales, sino producto de un estudio exhaustivo. Dominaban la química, la metalurgia, la herbología, la astronomía y las matemáticas. Imagina serpientes de fuego creadas con fósforo y metales, agua convertida en sangre a través de pigmentos y la manipulación de la luz y la sombra, creando ilusiones que desafiaban la lógica. Conocían los secretos del cuerpo humano, utilizando sutiles venenos y hierbas para simular enfermedades o incluso la muerte. Su influencia en la corte era inmensa. No eran simples ilusionistas, sino consejeros, estrategas y figuras clave en el poder del faraón. Eran la élite intelectual y espiritual del antiguo Egipto, y su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿las plagas? ¿Fueron un duelo mágico entre Moisés y los magos egipcios, o algo más prosaico? Piensa en el Nilo volviéndose sangre. ¿Hechicería, o una proliferación masiva de algas rojas tóxicas,
¿Un fenómeno natural perfectamente posible en el antiguo Egipto? Imagina la escena. El río, la vida de Egipto, teñido de un rojo ominoso. Milagro divino o desastre ecológico. Las ranas invadiendo la tierra. Un ejército de anfibios convocado por poderes oscuros, o una simple inundación que alteró el ecosistema, arrastrando miles de ranas hacia las ciudades. Recuerda, el Nilo era impredecible. Una subida inusual podría haber causado este fenómeno. Visualiza, miles de ranas cubriendo todo, asfixiando a la población. Luego, los piojos, las moscas. Maldiciones sobrenaturales, o plagas comunes exacerbadas por las condiciones insalubres de las ciudades egipcias, agravadas por la inundación. Considera la falta de higiene, la acumulación de basura y desechos, las condiciones ideales para una plaga. ¿Magia o realidad? Quizás la respuesta es más compleja de lo que parece. Y finalmente, la muerte del ganado, las enfermedades. ¿Castigo divino o una epidemia propagada por el agua contaminada del Nilo, ya afectada por las anteriores plagas? Piensa en el impacto de la alteración del ecosistema. Una cadena de eventos, donde cada plaga podría haber desencadenado la siguiente. Magia negra o una sucesión de eventos naturales catastróficos. Pero volvamos a esas varas. Para ti, quizás solo sean palos, pero en el contexto egipcio, son mucho más. Piensa en el simbolismo. La vara, un símbolo de poder, de autoridad, un prolongamiento del brazo del faraón, incluso una conexión con los dioses. Para los magos, estas no eran simples herramientas, eran conductos, amplificadores de ¿algo? Los magos egipcios, según algunos estudiosos, poseían un conocimiento avanzado de la naturaleza. Sus varas, ¿podrían haber sido más que símbolos? ¿Instrumentos para manipular las fuerzas naturales? Imagínate, una comprensión profunda de la química, la física, incluso la geología, aplicada con maestría a través de estos artefactos. ¿Tecnología antigua, disfrazada de magia? La vara de Moisés, por otro lado, representa algo diferente, la intervención divina. Mientras los magos egipcios aparentemente trabajaban con el mundo natural, la vara de Moisés parecía desafiar las leyes de la naturaleza. ¿Una diferencia fundamental de poder? ¿O una diferencia en el origen de ese poder? La pregunta es compleja, y la respuesta, quizás, se encuentre más allá de lo que podemos entender. Pero ¿qué pasa si miramos más allá de la Biblia? Otras culturas, otras religiones, ¿qué nos dicen sobre estas varas mágicas? En la mitología egipcia, por ejemplo, la vara estaba intrínsecamente ligada al poder de los dioses, un símbolo de dominio sobre la naturaleza y los seres vivos. Piensa en el bastón de Osiris o los cetros de los faraones. ¿No te recuerdan a las varas de los magos? Para ellos, no eran simples palos, sino extensiones de su poder divino. En culturas mesopotámicas, encontramos similares representaciones de varas mágicas asociadas a figuras de poder y a rituales religiosos. Se utilizaban en ceremonias, para invocar a los dioses, para controlar las fuerzas de la naturaleza. Podría ser que los magos egipcios, en su enfrentamiento con Moisés, estuvieran usando herramientas rituales con un significado mucho más profundo que el simple truco de magia. Incluso en tradiciones más alejadas, como las culturas precolombinas, encontramos objetos similares con connotaciones mágicas y religiosas. Varas de mando, objetos rituales, todos ellos nos hablan de una creencia común en el poder inherente a ciertos objetos, un poder que podía usarse para bien o para mal. Quizás, la clave para entender el enfrentamiento entre Moisés y los magos egipcios no reside en la magia misma, sino en la fe, en la creencia en ese poder inherente a las varas. Imagina por un momento que esos magos egipcios, con sus varas y sus encantamientos, no fueron simples ilusionistas. ¿Qué pasaría si su poder, su conocimiento, se transmitió a través de generaciones? Piensa en la influencia que podrían haber tenido en el desarrollo de la magia a lo largo de la historia. ¿Acaso algunas de las prácticas mágicas que conocemos hoy tienen sus raíces en aquellos antiguos rituales egipcios? Las leyendas hablan de sociedades secretas, de linajes que guardaron celosamente el conocimiento arcano. ¿Serían estos los herederos de los magos de Faraón?
¿Conservaron y desarrollaron las técnicas que vieron en acción ante Moisés? Quizás algunos rituales, algunos símbolos, algunas prácticas ocultas, llevan la impronta de esa época, una herencia directa de aquellos encuentros desafiantes. La historia está llena de misterios, y la magia, siempre envuelta en un velo de enigma, nos invita a cuestionar lo que creemos saber. ¿Qué secretos se ocultan tras la aparente derrota de aquellos magos? ¿Perdieron realmente su poder o simplemente se adaptaron? ¿Transformaron sus conocimientos y los transmitieron a través del tiempo? Esa es la pregunta que nos queda. Piensa en ello. ¿Qué pasaría si esos magos no fueron derrotados, sino que simplemente se retiraron, llevando consigo el legado de sus conocimientos? El enfrentamiento con Moisés no fue una derrota, sino una estrategia, una retirada calculada para preservar su misterio. Sus poderes, quizás no eran magia en el sentido literal, sino un conocimiento avanzado de la ciencia, la química, o incluso la manipulación psicológica, algo que la época no podía comprender. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? La historia oficial, la que tú conoces, podría ser una versión sesgada, una interpretación que favorece a un solo bando. Quizás Moisés, con su fe inquebrantable, logró contrarrestar sus habilidades, pero no los aniquiló. Sus acciones fueron una advertencia, un mensaje cifrado en los acontecimientos que se fueron desarrollando. Imagina el impacto, una sociedad secreta, transmitiendo sus conocimientos a través de generaciones, manteniendo su poder en la sombra. No es una simple historia de magia contra fe, sino una lucha por el control del conocimiento, una batalla entre diferentes formas de poder que continúa, incluso hoy en día. ¿Qué secretos guardan las arenas del tiempo? Espero que te haya fascinado este vistazo a la verdad oculta tras los magos de Egipto. ¿Qué te pareció? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres más misterios bíblicos, suscríbete y dale a me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.